Buenos días Tegucigalpa, buenos días San Pedro Sula, buenos días Comayagüela, Choluteca, Olancho, Santa Rosa de Copán, Tocoa, donde sea que usted nos esté viendo esta mañana. Hoy es ya viernes 31 de julio del año 2026. Se acabó el séptimo mes del año, se acabó también la semana, ¿no? Y bueno, el tema de hoy es uno de mis temas favoritos. Me encanta siempre hablar del tema de Centroamérica porque mucho de lo que ocurre en nuestros países se entiende mejor cuando lo analizamos desde lo regional, ¿no? Este fin de semana, Tegucigalpa se convierte en uno de los principales puntos de encuentro para el periodismo centroamericano. Las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Honduras, la UTH, son sede de Contracorriente Fest, un espacio que reúne a periodistas, comunicadores e investigadores y defensores de derechos humanos de toda la región para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el ejercicio del periodismo y al mismo tiempo sobre el futuro de nuestras democracias. Ese encuentro también ha traído al país a personalidades cuya experiencia trasciende las fronteras nacionales y cuya presencia representa una oportunidad para comprender mejor el momento que vive Centroamérica. Entre ellos se encuentran el expresidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, y Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal. Ambos han ocupado posiciones privilegiadas para observar las profundas transformaciones que experimenta nuestra región. Carlos Alvarado lo hizo desde la responsabilidad de gobernar uno de los sistemas democráticos más estables de América Latina, que también, buena Centroamérica al final, también está ahorita en un momento de transición complicada. Mientras tanto, Noah Bullock lo hace desde el trabajo de una de las organizaciones que durante años ha documentado los principales desafíos en materia de derechos humanos, institucionalidad y Estado de Derecho en Honduras. Agradecemos que en medio de una agenda intensa durante el Contracorriente Fest hayan hecho un espacio para acompañarnos esta mañana aquí y conversar con ellos para que usted también pueda entender hacia dónde va la región centroamericana. Ese será nuestro tema del día de hoy, cuál es el futuro de la región centroamericana, y tenemos estos dos invitados de lujo que estoy seguro no lo decepcionarán, así que quédese con nosotros, vamos a más con contexto. Durante más de 3 décadas, Centroamérica intentó dejar atrás el ciclo de guerras civiles, golpes de Estado y conflictos armados que marcaron buena parte del siglo XX. La apuesta fue construir democracias representativas, fortalecer las instituciones y convertir las elecciones periódicas en el principal mecanismo para resolver las disputas por el poder. Aunque el camino nunca fue uniforme, existía la percepción de que la región avanzaba con distintas velocidades hacia un mismo horizonte democrático. Hoy, ese escenario muestra señales de transformación. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha profundizado la concentración del poder. El régimen impulsa cambios que ampliarían aún más el mando presidencial y restringirían la participación política de la oposición, consolidando un sistema donde la competencia electoral ha quedado prácticamente anulada. En El Salvador, Nayib Bukele mantiene niveles extraordinarios de respaldo ciudadano gracias a su estrategia de seguridad. Al mismo tiempo, las reformas constitucionales han reabierto el debate sobre la reelección indefinida, la concentración del poder y el futuro de los contrapesos institucionales. Costa Rica tampoco permanece ajena a este nuevo contexto. El país que durante décadas fue considerado el principal referente democrático de la región enfrenta una creciente polarización política, mayores desafíos en materia de seguridad y un cuestionamiento cada vez más fuerte hacia las instituciones tradicionales. Honduras, por su parte, enfrenta el desafío de fortalecer la confianza en sus instituciones democráticas en un escenario marcado por años de polarización política, crisis de legitimidad y la persistencia de problemas como la violencia, la corrupción y la influencia del crimen organizado.
Estado. A estos desafíos internos se suman presiones que trascienden las fronteras nacionales. La migración continúa redefiniendo la relación con Estados Unidos, el narcotráfico mantiene una enorme capacidad de adaptación y las disputas geopolíticas obligan a los países centroamericanos a replantear sus alianzas y prioridades. Los cambios que hoy experimenta Centroamérica no responden únicamente a decisiones de gobierno o a resultados electorales. Reflejan una transformación más profunda en la forma de entender el poder, la seguridad, las libertades y el papel de las instituciones. Comprender ese proceso resulta indispensable para interpretar el presente de la región y anticipar los desafíos que marcarán la próxima década. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Con esta introducción queda bien claro que lo que estamos intentando hacer en este programa es conectar nuestra historia con el momento actual que estamos viviendo, con el futuro de esta región. Centroamérica, aquellos que tenemos la fortuna de haber vivido un poco más en esta región, recordamos muy bien ese proceso traumático que fueron los 80s y los 90s y esa promesa de democracia y transición que nos presenta muy bien Nancy en este BTR, en este video que acabamos de compartir. Esa promesa parece estar llegando a su fin. Vemos una región realmente atrapada entre autoritarismos y desgaste institucional, una región donde las promesas democráticas también se ha visto agotada. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué vemos ahora países como Costa Rica, que siempre han sido uno de los baluartes de la estabilidad democrática, también ya coquetear con esas tendencias del resto de la región? ¿Qué pasa en Nicaragua? Eso es lo que vamos a conversar el día de hoy y para hacerlo, pues nadie mejor que nuestros invitados de esta mañana. Tenemos a Carlos Alvarado, él es político y periodista y escritor costarricense, expresidente de Costa Rica, fue presidente entre el 2018 y 2022. Durante su mandato, el país se posicionó como referente global en la lucha contra el cambio climático y la defensa de los derechos humanos y la democracia y el multilateralismo en la región. Recibió también el premio Planetary Leadership en 2022 de la National Geographic Society y fue nombrado por la revista Time como uno de los 100 líderes emergentes del mundo en el año 2019. También nos acompaña Noah Bullock, él es director ejecutivo de Cristosal, organización regional con 25 años de experiencia en derechos humanos y presencia en Guatemala, Honduras y El Salvador. Se incorporó en el 2025 como pasante en derechos humanos, poco después de graduarse de la Universidad de Montana en estudios liberales con énfasis en estudios de paz y conflicto. Desde el 2010 se desempeña como director ejecutivo de Cristosal, cargo que continúa ejerciendo. Presidente, buenos días. Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación y acompañarnos esta mañana. Muchas gracias y es un gusto estar contigo y con la audiencia. No, gracias también por acompañarnos esta mañana. Vamos a comenzar, presidente, un poco. El contexto ya lo presentamos en el video y todo. Los acuerdos de paz, el año 92 se firman en El Salvador, el año 96 se logra la paz en Guatemala. La transición de la democracia en Nicaragua fue en el año 91 con la llegada de Violeta Chamorro, ¿no? Costa Rica formó un rol importantísimo en esa región con los acuerdos con Tadoras y todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa promesa que teníamos en la región de construir una democracia a nuestros propios ritmos, con nuestros propios procesos, que parece que ya se agotó? Bueno, me parece muy bien que lo plantees desde esa perspectiva histórica. Hay que rescatar cosas positivas. Centroamérica es una de las pocas regiones, si no la única en el mundo, que ha logrado un proceso de paz desde lo interno. Poniéndose de acuerdo entre los propios países en el contexto de Guerra Fría en aquel momento, con presiones internacionales, era el gobierno de Ronald Reagan en aquel momento, presionando a la región. También estaba el bloque soviético todavía en parte de los 80, y en ese contexto Centroamérica logra desde sí misma un proceso de paz, que yo creo que tampoco hay que minimizar. Hubo cosas como el genocidio en Guatemala,
cerca de 200,000 personas, mayoritariamente indígenas, asesinadas en el conflicto. Muchas cosas a la raíz del conflicto, la desigualdad social, el sufrimiento ya sea por violencia o económico, tanto en la parte rural como en las ciudades. Entonces se logra un proceso de paz que busca apostar en la democracia, traer el bienestar y el fin de la violencia a los hogares a través de la región. Eso es algo que yo creo que en el origen es positivo. Ahora, eso genera la promesa que tú mencionas, la promesa de desde las instituciones mejorar las condiciones de las y los centroamericanos, que creo que es hoy en el 2026, después de ese proceso, lo que debemos llevar adelante y lo que ha estado un poco en cuestionamiento. Desde el punto de vista de derechos humanos, ustedes tienen la oportunidad en Cristosal de poder comparar un poco en las distintas crisis, ¿no? Honduras, Guatemala, El Salvador, son contextos muy distintos uno del otro, pero hay un elemento común, ¿no? Que me llama la atención, que es el desgaste de la confianza en las instituciones que tiene la población, instituciones como los mismos derechos humanos. ¿Qué es lo que está pasando? Que la gente cree menos en estas instituciones que hace 15, 10 años la gente tenía más confianza de que podía resolver los problemas. Sí, hay que volver al punto de partido, que es la firma de la paz. En El Salvador, la democracia fue el sistema político que puso fin a la guerra, al conflicto armado que duró 12 años. Y en esa construcción de democracia se creó instituciones con un mandato de garantizar y proteger los derechos de la población. Esa fue su razón de ser. A diferencia de las dictaduras militares del pasado, que operaban más bien las instituciones en función de los poderes de la dictadura, ¿no? Entonces, creo que nuestra organización fue fundada precisamente en el conflicto, en la posguerra de El Salvador. Y nuestro fundador me contó a mí que el obispo Martín Barahona es el fundador de Cristosal y me dijo de que con la firma de la paz la gente ha ganado el derecho de hacer voz. Antes decía en El Salvador que Monseñor Romero, nuestro santo patrono, era la voz de los sin voz. Pero ahora con la paz la gente ahora ganó el derecho a hacer voz, de activar estas instituciones y recibir una respuesta efectiva. Y me dijo a mí de que Cristosal y las organizaciones pues tenemos que acompañar a la gente en ese ejercicio, esa labor de hacer voz, muchas veces por la primera vez en la historia. Poblaciones que históricamente marginados, estigmatizados, tenía que entrar en la contienda de la vida democrática y participar, pero en condiciones muy desiguales. Todavía la paz no atendió las desigualdades estructurales en el país. No logró resolver estos problemas estructurales que generaron la guerra. La guerra surge precisamente por esos conflictos estructurales. Correcto. Y eso da lugar a la democracia imperfecta que ha caracterizado ese periodo desde la firma de la paz. En papel hay instituciones que garantizan derechos, en papel hay derechos, pero todavía persisten en una gran desigualdad en la capacidad de la ciudadanía de ejercer esos derechos. Y de hecho, el mandato de organizaciones como lo nuestro era precisamente acompañar y procesos de empoderamiento para mejorar esas desigualdades. Pero creo que ha llegado un desgaste. Estamos ahorita en un momento en que hay un desencanto. La promesa de una democracia en que todos son iguales, que pueden participar de manera igual en la vida política, social, económico, cultural del país, ya muchos lo ven todavía como una aspiración, no una realidad. Y eso genera lo que usted menciona. Creo que en la encuesta reciente de Eric aquí en Honduras se ve reflejado esto. Bien, a mí me dio, no sé si decir cariño con el pueblo hondureño, pero dicen la mayoría esperanza con para el futuro, ¿no? Y la mayoría dice que queremos democracia, pero un gran desencanto con la democracia que actualmente tienen, tanto de la clase política como en las respuestas de las instituciones. Siempre hemos dicho también aquí que en gran medida nuestro pueblo sí tiene los valores democráticos, son los líderes los que nos logran normalmente llevar a la altura de esa expectativa. Democracia en crisis no es solamente en la región centroamericana, eso está en todo el globo, está el modelo en crisis. Vemos Estados Unidos incluso, que durante mucho tiempo, durante más de 2 siglos, fue realmente
baluarte, ¿no?, de la construcción de este proyecto democrático. ¿Qué es lo que está de fondo, presidente? ¿Es el tema de el modelo o es el tema de que las demandas ciudadanas son demasiado complejas realmente para poder atenderse desde cómo están construidos esta alternabilidad democrática y la polarización? Yo creo que no hay un único factor, son varios factores. Con la democracia, lo más importante, viéndolo desde Centroamérica, creo yo, es que tenemos que lograr que la democracia ayude a las personas en su hogar, en su comunidad, en su barrio. Tal vez hemos tenido un abordaje de la democracia muy electoral, de tener elecciones, que sean elecciones, y esa es la democracia. Pero la democracia tiene muchas facetas. Una, que la gente esté bien, segura en sus barrios, que tenga empleo, que tenga un prospecto de futuro. La democracia, ya no solo en Centroamérica, sino globalmente, desde la Segunda Guerra Mundial ha habido una noción de que cada generación está mejor que la anterior. Una noción de progreso. Sí. Pero en esa noción está en entredicho. Hay mucha preocupación de que en temas económicos, laborales, de expectativa de vida, salud o seguridad, no se esté mejor que la generación anterior. Entonces, eso sumado a otros fenómenos como las redes sociales, la forma en que nos comunicamos, que eso ha cambiado mucho, se ha polarizado mucho el debate, hay una crecida también de los movimientos populistas, que van en contra de lo que tradicionalmente ha sido la democracia. En esa polarización, en la posverdad, el tema de la información o la desinformación se ha metido a corroer a las democracias, porque las democracias parten también de la confianza. Y es algo la confianza es algo subjetivo. Yo confío en mis instituciones. Sí. Yo confío que un juez va a decidir imparcialmente frente a un caso. O que un ministro va a cumplir su función de manera... Exactamente. Yo confío que se le va a dar un contrato a una empresa porque es la mejor, la que presentó la mejor propuesta, y no porque es la amiga de alguien que le pasaron una corrupción o ese tipo. Esa confianza que está en el sistema se empieza a erosionar también por esos otros elementos. El gran reto es cómo devolver esa confianza a las personas de que en este sistema puede haber mejoras para su vida, la seguridad de su barrio, sus ingresos, acceso al agua, acceso a la electricidad, acceso a la justicia, que todas estas cosas se puedan ver materializadas y que también se confíe en que el sistema lo puede hacer. Con una última cosa, porque sé que tendremos oportunidad para hablar. La democracia es una lucha constante. La democracia no es como, a veces pensamos que la democracia es como el cielo, que uno llegó ahí y se quedó y está resuelto. No, es una cosa por la cual creo yo hay que luchar y trabajar todos los días, sea para mejorarla, porque hay cosas que están mal, o sea, porque hay cosas que están bien, que se empiezan a erosionar. Entonces, la lucha de cada generación, de cada pueblo, es constantemente. La entropía. Sí. Decía parafraseando inexactamente a Winston Churchill, el primer ministro británico, que la democracia es el peor de los sistemas, excepto todos los demás. Es decir, es un sistema imperfecto. Pero, y con eso tal vez termino esta intervención, garantiza algo que decía Noah, la voz. Yo en democracia puedo decir lo que yo pienso sin afectar a nadie. Puedo reunirme con quien yo quiera sin que me detengan. Puedo llevar mi vida adelante en libertad. La democracia está de la mano con esa libertad. Y una de las cosas que yo veo en riesgo en Centroamérica, en el mundo democrático, son las libertades. Que la gente pueda tener libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de movilizarse, libertad de reunirse, libertad de decir y pensar lo que quiera sin afectar a nadie. Eso lo veo en riesgo. Sin embargo, hay algunos problemas también que trascienden únicamente lo institucional. El crimen organizado es una de las principales amenazas de la región y que Costa Rica ahorita está teniendo un serio problema de eso también. Vamos a una pausa comercial y al regresar vamos a hablar cómo el crimen organizado, la concentración de poder y la seguridad retan las democracias de Centroamérica. Ya regresamos.
Descuentas originales de San Pedro de la Cueva, la auténtica cocina de leña, de la mano de quienes mantienen viva la historia. Hoy, ese legado vive en cada pizca de sal y en cada receta de antaño que atesoramos. La herencia de las viudas, de lunes a viernes, 5 de la tarde. La cocina que venció al olvido. La tradición que alimenta el alma. Solo por ICN, una nueva conciencia. Con diálogo y acuerdos firmes, las bancadas del Congreso Nacional legislamos por Honduras. Sí, en poco tiempo este Congreso Nacional ha hecho mucho más que los congresos anteriores para generar empleo y brindar seguridad. Esta legislatura ha sido una de las más productivas. Somos una oposición constructiva y apoyamos todo lo que sea de beneficio para Honduras. Y lo que hemos considerado desde la bancada que está bien para el pueblo hondureño, lo hemos apoyado en el Congreso Nacional. Este Congreso sí trabaja. Este Congreso no le va a fallar al pueblo hondureño. ¿Listos para romper la rutina? Acompaña a Alex Tienda en un viaje sin filtros hacia los destinos más épicos del planeta. Desde metrópolis vibrantes y maravillas milenarias hasta rincones extremos que desafiarán tu imaginación. Conoce el mundo a través de su gente, sus secretos y paisajes que te robarán el aliento. Alex Tienda, de lunes a viernes, 4:30 de la tarde. Prepara tu equipaje, tu boleto a lo desconocido te espera solo por ICN. Una nueva conciencia. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN y tenemos hoy en el estudio a el expresidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, y Noah Bullock de Cristosal en Centroamérica, a propósito de, y agradecemos a el Contracorriente Fest que nos ha permitido también tener esta mañana en el estudio a estos ilustres invitados. Presidente, en el tema de seguridad, ¿no? Costa Rica siempre fue una de las regiones más tranquilas, más pacíficas, ¿no? Con mayores con instituciones todavía, y sigue siéndolo, con instituciones más fuertes, más sólidas, pero estamos viendo que en los últimos años ya está presentando conflictos muy parecidos al resto de Centroamérica, ¿no? Ya se está centroamericanizando más Centroamérica. Costa Rica, ¿en qué momento entendieron en Costa Rica que había un problema real con el tema de penetración del crimen organizado en el país? Bueno, te diría que centroamericarse no debería ser algo malo, porque somos una región muy linda y le damos mucho al mundo. Hay que darle vuelta a ese sentido. Yo creo que tenemos que reivindicar lo bueno que es ser centroamericanos, Costa Rica incluida en esa. Pero sí es cierto que desde hace 2 décadas, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, los homicidios habían tenido una crecida en lo que los distintos gobiernos habían estado tratando de contener, y es en el año 2022 que pasamos de 12 homicidios por 100,000 habitantes o 11 a un salto de 18 homicidios por 100,000 habitantes, muy asociada con la lucha entre grupos criminales, principalmente por el tema de narcotráfico y crimen organizado. Emblemáticamente, hace unos días en Costa Rica cayó el hombre más buscado, el alias Diablo, un narcotraficante, con un operativo desplegado por la Policía Judicial, que es algo que digamos que en Costa Rica no, tal vez es una nueva realidad. Pero eso es una de estas situaciones complejas. Tiene que ver con nuestras economías, tiene que ver con que hay una economía criminal que está conectada con la producción de droga en el sur de América, con el consumo masivo de drogas en el norte de América o en Europa, y Centroamérica, la principal zona de tránsito probablemente del mundo de la cocaína. Y ahí es donde nosotros estamos. Y ese mercado, toda esa afluencia de dólares afecta nuestras comunidades, porque entonces empieza a competir con otras formas de hacer una vida en una región que tiene a veces economías que no han logrado. Entonces ahí compite el crimen organizado
frente a otras formas de producción. ¿Compite realmente? Porque competir suena como igualdad de condiciones. No, yo creo que hemos visto que compite, pero compite desde una competencia desleal. Una competencia desleal, porque no paga impuestos, porque evade, digamos, y además porque enferma, porque el producto que vende mata a personas también. Entonces no es una competencia, pero ciertamente también muchas comunidades donde no llega con tanta fuerza nuestros estados, nuestra educación, se convierte en una forma de que penetra esas comunidades. Y eso es por lo que nos hace tanto daño. De ahí es que una respuesta contra el crimen organizado, sí, tiene que ver con la parte punitiva, tiene que haber parte de policía, tiene que haber contundencia, tiene que haber fuerza luchando contra eso, pero tiene que haber otras cosas también. Tiene que haber una respuesta en materia de educación, tiene que haber una respuesta en materia de prevención, de generación de oportunidades económicas. Y creo yo, tiene que haber un esfuerzo de toda una sociedad para protegerse frente a eso, que creo que es el problema que estamos experimentando ahora, porque una de las respuestas que se está dando no es esa respuesta desde todas las dimensiones, sino simplemente desde un abordaje de seguridad. Que hay que hacerlo. Punitivo. Lo represivo hay que hacerlo. Es que yo creo que hay veces que se piensa que es una cosa u otra. No, lo represivo hay que hacerlo muchas veces, pero tenemos que hacerlo desde un marco de legalidad, desde un marco de respeto a las leyes. Debe hacerse desde ahí. El problema que estamos teniendo es cuando se ve a la democracia o a la división de poderes como un obstáculo para luchar contra la inseguridad. Creo que ese puede ser uno de el nudo donde está la principal contradicción en este momento en Centroamérica, del cómo hacemos sociedades más seguras y más prósperas, porque hay una opción para hacerlo desde la democracia, pero como hay una erosión desde los procesos de paz, se siente que no se está logrando y se están buscando otras alternativas no necesariamente democráticas. Y esa es una de las disyuntivas, probablemente la disyuntiva más profunda que está experimentando Centroamérica. Y en el tema de derechos humanos, ¿no? Aquí es donde vemos cómo se construye la narrativa de que los derechos humanos protegen los delincuentes y que los derechos humanos no cuidan la seguridad de los individuos. ¿Cómo se ve esto en la región? ¿Es algo solamente de El Salvador o es algo que estamos viendo ya en todo Centroamérica, esta construcción narrativa? Sí, yo creo que el origen de esa narrativa, bueno, no es nada nuevo, ¿verdad? Pero quizás la razón que hay receptividad en la población es por la misma erosión de la confianza que la población tiene en las instituciones. Y en eso vamos al tema de la corrupción. En esa democracia imperfecta... Ahí conecta la corrupción con el tema de la inseguridad. Sí, le explico. Yo creo que en esa democracia imperfecta que hemos tenido en la región, la corrupción, la impunidad ha sido un patrón de ejercicio de poder. Quienes llegan a poder creen que esto es para generarse beneficios a sí mismos, a su familia, a sus amigos. Y el poder lo usan como para protegerse de la justicia. Entonces, cuando uno viene y dice, bueno, derechos humanos, hay que haber Estado de Derecho, debido proceso, garantías procesales, la gente lo que ve es de que quienes tienen poder están protegidos. Y estos derechos humanos, cuando me hablan de esto, es en función de otras personas, de quienes están quizás actuando mal. Entonces creo que hay que hacer ese vínculo entre la corrupción y el desencanto con las instituciones. Y cuando hablo de instituciones, los derechos humanos, democracia son instituciones, son normas y valores de que si la gente no lo han vivido concretamente o de manera igual, quizás empiezan a desconfiarlas. Entonces luego viene la narrativa de que la democracia, los derechos humanos son obstáculos para la seguridad. Y esto no es nuevo tampoco. De hecho, en El Salvador, el primer Maduro fue como 5 años después de la firma de la paz para combatir a las pandillas. Entonces se construye en ese momento en El Salvador la figura nuevamente del enemigo interno. De que se firma la paz, ya no somos enemigos en la sociedad, ya no estamos en guerra. Se supone que tiene que construir ciudadanía y nuevas formas de convivencia, pero desde un inicio con la llegada de las pandillas, es más fácil volver a ese tema
de enemigos internos y empezar a crear un sistema de justicia que castiga a los enemigos y otro sistema de justicia que quizás no funciona para la mayoría. Y en El Salvador más recientemente, pues todos hemos vivido esa violencia. Yo viví en un cantón, una comunidad controlado por la Mara Salvatrucha. Pasé 2 postes para llegar a mi casa. Postes son como los retenes de la gente. Y entonces es fácil si uno ha vivido de primera mano. O sea, otro ejemplo, nuestra organización ha pasado 15 años con programas de atención a víctimas de desplazamiento interno. O sea, yo como profesional me he dedicado la vida a atender a víctimas de las pandillas. Entonces, uno que ha sufrido ese dolor, de alguna manera es fácil aplaudir. Entiende la demanda social, la demanda ciudadana. Lo que queremos ver es castigo a esa población. Y quiero decir que es racional hasta un cierto punto. El problema es de que en la realidad actual y histórica no es posible quitar los derechos de un solo grupo o un solo individuo. Una vez que se quita estas garantías, esas protecciones, afecta a toda la población. Entonces, en el tema famoso de estado de excepción en El Salvador, se prometió a la población que era necesario quitar los derechos, las garantías procesales, es decir, de que en El Salvador los soldados, los policías, pueden detener quien quiera. Andan en las comunidades con cuotas, cumpliendo cuotas, capturando aleatoriamente a la gente. En eso capturan culpables y capturan inocentes. Luego lo meten en un sistema de justicia, en juicios masivos, que es incapaz de distinguir entre los dos. Entonces, la excepción que fue prometida... Juicios de 1000 personas en un solo proceso, ¿no? Entonces, la excepción que fue prometido para aplicarse en contra de un grupo, ahora es la norma para todos. Y le pongo el ejemplo de mi colega Ruth López, que es la encargada de nuestra unidad anticorrupción, una abogada investigadora que conduce un equipo de investigadoras, y ella presentó 20 denuncias penales a la Fiscalía de actos de corrupción en el gobierno actual de El Salvador. Y a consecuencia de eso la detienen en su casa. Y se le aplica la misma medida de excepción que se prometió para combatir a las pandillas a ella como defensora de derechos humanos, como represalia para su labor. Y continúa presa. Está presa 1 año sin juicio. Su proceso fue declarado bajo reserva total, igual como los procesos del estado de excepción. Pasó meses sin acceso a su familia y su defensa, desaparecida en los centros penales. Fue detenida sin orden judicial y sin investigaciones previas. Todos esos son patrones que hemos heredado ahora del estado de excepción, que iba a ser la excepción para combatir crimen organizado, ahora aplicado para reprimir. Entonces, por eso decía al principio de que es muy seductor la idea de que podemos quitar los derechos solo a ellos, pero en realidad eso tarde o temprano aplica a toda la población. Y vamos a la situación otra vez en El Salvador. Hay miles de familias que tienen 4 años de no saber de su familia, de su familiar. Hay organizaciones ahora de madres que me dicen a mí, no vamos a dejar de luchar para la libertad de nuestra gente inocente hasta tenerlos en nuestros brazos. Y ese es un dolor innecesario. Y termino con esto. Porque hay una comunidad donde yo viví, de hecho 5 años en Usulután y Jiquilisco, son comunidades creadas después de la firma de la paz. Personas refugiados, repatriados que llegaron a vivir allá, personas desmovilizadas de ambas bandas, construyeron vidas de cero después de la guerra. Y luego, cuando viene el estado de excepción, en esa comunidad 250 personas fueron capturados, la mayoría inocentes. Y el daño que hace, uno puede decir, el mismo gobierno lo dice, ese es el daño colateral. Pero ese daño colateral significa destruir proyectos de vida de gente en las condiciones más marginales, y son proyectos de vida construidos en generaciones. Entonces eso significa para esa población, además del dolor de perder la vida, la libertad de una persona,
perder también lo que se ha logrado construir, y una sociedad como la salvadoreña no tiene por qué perder o pagar ese costo. Me llama la atención, hablas tú de 250, pero los calificas también como inocentes. Lo cierto es que tampoco sabemos si son inocentes porque no hay un proceso en el cual la ciudadanía pueda confiar. Al final, si solamente hubiera uno inocente de esos 250, ya merece todo el debido proceso, y esa es la gran demanda que es del tema de derechos humanos. Y en el caso de Costa Rica, vamos a irnos a una pausa ahorita para poder regresar después para conversar, porque Costa Rica ahorita ya está acercándose y coqueteando con ese modelo Bukele, esta nueva administración, ¿no? ¿Qué significa eso para Costa Rica? Lo vamos a hablar después al volver de la pausa. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Si a tu hijo le da dolor de huesos, o tu niña no tiene hambre y pierde peso, si pasan débiles y con fatiga, o si sufren de fiebre repentina, si notas que les crece la pancita, o si sufren dolor de cabecita, para prevenir que sea algo peor, lo mejor es correr al doctor. Esta canción tiene 6 de los 12 síntomas del cáncer infantil. Repásalos en familia, en la escuela y en tu comunidad, y ayuda a salvar vidas. Un mensaje de la Fundación para el Niño con Cáncer y este medio. Tu salud empieza en cómo te cuidas y cómo te sientes todos los días. Dr. Talks, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por ICN. Gracias por continuar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana conversamos con Noah Bullock de Cristosal y Carlos Alvarado, expresidente de Costa Rica, sobre el rumbo hacia donde va la región centroamericana. Centroamérica vive actualmente 4 modelos distintos de gobierno. Tenemos por un lado El Salvador, que ya hemos hablado bastante con este régimen autoritario centrado en el tema de seguridad. Tenemos por otro lado Nicaragua, también ya inclinándose más hacia incluso desconocer ya abiertamente cualquier proceso electoral o posibilidad de cambio de régimen. Tenemos Costa Rica, que está viviendo un desgaste institucional, pero todavía apuesta por un modelo democrático. Luego Honduras y Guatemala, que están en procesos distintos cada uno, pero que se parecen en el término de polarización y crisis institucional permanente que estamos viviendo. ¿Qué significa para Costa Rica este acercamiento que tiene la presidenta Laura Fernández con el modelo del Salvador? O sea, lejos está Costa Rica de poder establecer un régimen de partido único como el que tiene Nayib Bukele en El Salvador. Pero ¿qué quiere decir que esté ese acercamiento? Creo que es un fenómeno que ocurre en Costa Rica, pero trasciende Costa Rica. Lo que ha ocurrido es que, como en El Salvador existe lo que ha mencionado Noah, pero también existe esa reducción
o la narrativa y los datos de la reducción casi a cero de los homicidios por la política que se ha llevado, eso ha generado, llamémosle un producto de exportación política en esa narrativa. Entonces, alrededor de América Latina, muchos otros políticos quieren llevar ese modelo a la práctica. Y es la forma en que buscan decirle a los ciudadanos, al electorado, trayendo este modelo, vas a estar seguro. Con las consecuencias que se han mencionado aquí. Creo que ese es el caso de Costa Rica. Ha sido una forma de decirle a la ciudadanía, esta es la forma en que te podemos dar seguridad en tu barrio, en la comunidad. Pero creo que las condiciones en el caso de El Salvador son muy singulares con el resto de la región. Entonces, creo que la narrativa se puede exportar y tiene éxito, porque la gente, es un tema muy emocional, es un tema que la gente, obviamente, como estamos con el crimen organizado, con muchas problemáticas, quiere seguridad. Es el principal problema de la región. Cuando se ve el Latinobarómetro, las principales encuestas, lo que dicen los latinoamericanos, su principal preocupación, la seguridad, el crimen organizado, la economía. Hay preocupación. Y es muy interesante, a los latinoamericanos les preocupan muchas cosas. Cuando uno ve, más del 90%, por ejemplo, está preocupado por los temas de cambio climático o están preocupados por la administración de justicia, pero cuando se les pide priorizar, ¿qué es lo primero? Van por los temas de seguridad. Entonces eso ha permeado, creo que lo ha hecho en Costa Rica y creo que lo ha hecho en otras partes de la región. Yo quisiera entonces subrayar 2 puntos ahí. Uno que creo que es muy importante desde la óptica de las democracias, que es la independencia judicial. ¿Por qué? En democracia, hablamos de la confianza, le transmitimos al Poder Judicial la confianza de que si hay alguna controversia, de que si hay algún potencial crimen o violación de los derechos, y aquí voy a usar otra palabra, no hablemos de derechos humanos, hablemos de derechos de las personas. Si se violan los derechos de las personas, se puede acudir a un juez y a un sistema que va objetivamente a evaluar eso y en el cual todas y todos somos iguales frente a la ley, independientemente, un principio básico. Independientemente de nuestra condición económica, independientemente de donde nacimos, si somos más morenos o más blanquitos, más altos o más pequeños, todas y todos somos iguales frente a la ley y hay independencia y eso va a ser juzgado o analizado. Por eso el símbolo de la justicia es esta dama con una venda de no ver quién está ahí y con una balanza de sopesar y la justicia va a sopesar eso. Creo que cuando se erosionan los sistemas democráticos en la parte de justicia, esto se acaba. Y entonces, ahora que Noa mencionaba esto, que creo que es el caso, se dice es que los derechos humanos protegen a solo unos, llamémosles derechos de las personas. ¿Qué pasa cuando se erosionan los derechos de las personas? Entonces pasan cosas como que la gente dice, no, es que yo no puedo hablar porque si yo critico, el gobierno me va a hacer algo. O no, mejor los medios de comunicación dicen, no, estos casos no los vamos a denunciar porque si los denunciamos van a venir por nosotros. ¿Cómo entra aquí? Y lo digo porque Honduras está comenzando, la próxima semana es una semana especial en términos de jurídico en el país porque hay un montón de casos de alto perfil que se van a ventilar la próxima semana en los tribunales nacionales. El tema del lawfare, el tema de la persecución política desde las estructuras judiciales. No es la primera vez que aparece. Yo recuerdo esta discusión desde la época de Callejas, que hablaba de persecución política cuando se estaba hablando de persecución en temas de corrupción. ¿Cómo afecta el desgaste institucional el tema de la persecución judicial con fines políticos? Creo que partamos de una cosa, siendo yo una persona política, todas las personas que participamos en política no solo estamos expuestos, sino probablemente vamos a ser acusadas públicamente de algo, porque esa es la verdad. Ya sea por la prensa o se va a presentar una acusación a un tribunal por alguna decisión que tomamos que no gustó o alguien va a decir hay una presunción de corrupción. Eso es, no conozco una democracia donde un presidente, un funcionario demócrata no tenga que lidiar también con la responsabilidad de sus actos, muchas veces frente a la justicia.
Eso no lo existe. Eso es parte de la democracia. Los políticos y las políticas deben responder o debemos responder ante las instituciones y las autoridades. Eso es parte de que todos somos iguales. Y eso es parte de que no hay alguien que está Es por parte de la encima. responsabilidad que tiene Entonces, también, ¿no? eso es parte. Lo que pasa es que lo hemos visto en nuestras jóvenes también, después de los procesos de paz, tal vez Costa Rica, una democracia más longeva, pero lo hemos visto como que asociamos cualquier acusación ya con corrupción o con culpabilidad. Por eso es tan importante la independencia judicial. Si confiamos en un sistema que es independiente, objetivo, que va a valorar ese caso, y lo que falle, la ciudadanía va a confiar que se hizo justicia. Cuando está en entredicho eso, cuando se debilita la independencia judicial, cuando las personas políticas se meten a manosear el sistema judicial o a la prensa u otras, ahí es donde se erosiona esa confianza de que en verdad se puede hacer justicia. La lucha por la democracia, entonces, y como hablamos del principio, esto es una lucha continua, es una lucha de la vida, de siempre, de velar por la salud de esas instituciones, es que si hay una independencia judicial, de jueces, magistrados, fiscales, o funcionarios, peritos, policía judicial que van a llevar estos procesos cumpliendo con su deber, la gente confía en esa democracia. Y ahí es, cualquier persona política de cualquier partido, de izquierda o de derecha, tiene que responder a ello. Ahí es donde se fortalece esa democracia. Pero, ves, ahí estamos hablando de una dimensión de la democracia que no son las elecciones. No son las elecciones. Eso no tiene nada que ver con ir a votar. Y que se resuelve cada día en los tribunales. Y se resuelve en la forma que se escogen los magistrados y magistradas. Se resuelve también con otras formas de control. La prensa, que la prensa esté vigilante de esos procesos. Es un sistema. Ahora que hablábamos de crimen organizado, no es casual, la iniciativa global contra el crimen organizado con la que colaboramos en la región tiene un índice de lucha contra el crimen organizado. ¿Quiénes son los países y los sistemas más fuertes y que luchan más fuerte contra el crimen organizado? Las democracias más sólidas. No son los regímenes que quitan derechos o que no. Quienes más duro le dan al crimen organizado son las democracias más sólidas. Y eso también tiene una razón de ser, porque hay división de poderes. El crimen organizado usa su dinero, usa su influencia, usa la extorsión, para usa el miedo. debilitar la institucionalidad. Pero si logra cooptar, si hay concentración de poder, lo que necesita cooptar es un poder o una persona, el crimen organizado. Si hay división de poderes, podrá llegarle a un juez, pero hay otros jueces, hay una prensa o hay congresistas que pueden denunciar eso. Podrá llegarle un alcalde, pero hay una policía judicial o hay otros poderes que controlan. Pero cuando más bien se acumula el poder, eso lo hace mucho más débil frente al crimen organizado. Por eso la división de poderes, la política o las personas que están en política tienen, creo yo, hay un principio que no se está ejerciendo mucho en la política actual, que es el de la autocontención del poder. O sea, saber que yo tengo cierto poder desde el Ejecutivo, pero yo no me tengo que meter en el Legislativo. Ese es otro poder, tiene su independencia, tiene como el Judicial tiene otras funciones. Pero a veces esas líneas las traspasamos. También porque hay una demanda de que pasen cosas y muchos los ciudadanos escuchamos y deseamos, a veces queremos un hombre fuerte que venga aquí a resolver. Implícitamente eso está diciendo, queremos a alguien que acumule mucho poder para que pueda hacer. Pero eso conlleva muchos riesgos. Vámonos a la pausa. Al regresar quiero saber un poco cuáles son los países de la región que tienen que preocuparnos más en ese sentido, ¿no? Porque vemos la tendencia contraria al escenario ideal que nos está presentando el presidente aquí. La tendencia de la región es hacia el otro lado, más bien. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Ya regresamos. En Analistas de la Noticia no miramos la imagen, miramos la intención detrás del ente. La politiquería que está presente en los tres partidos políticos mayoritarios en el país es la que destruye. Porque un analista no ve lo mismo,
Ve los engranajes que se están oxidando antes que la maquinaria se detenga. ¿A cambio de qué? De puras chancas, no de reformas fundamentales del Estado de Honduras. ¿Quieres la verdadera razón de las cosas? Nosotros no maquillamos la verdad, la desnudamos. Los veo igual o peor que los del gobierno pasado. Igual o peor. Estamos aquí para ajustar tu óptica. Analistas de la noticia, de lunes a viernes, 1 de la tarde. Solo por ICN, una nueva conciencia. Este sábado a las 7 de la noche en Stories los espero para presentarles a la familia Obando Maldonado, referentes del tenis aquí en nuestro país. Nos van a contar, Mr. Elvin y Miss Raquel, cómo ellos dejaron la oficina para dedicarse al 100% al tenis y cómo este hermoso deporte les ha llevado a emprender en un negocio familiar que ha trascendido fronteras y que está cambiando la historia para muchos atletas hondureños. Los espero este sábado. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN esta mañana con Noah Bullock de Cristosal, director ejecutivo de Cristosal, y el expresidente de Costa Rica, Carlos Alvarado. Noah, escuchando hasta el momento la conversación, me crea la impresión de dos cosas, ¿no? Uno, que desde los acuerdos de paz invertimos tanto en construir las instituciones básicas para poder funcionar como Estado, que se nos olvidó también construir el Estado más allá de la frontera de las urbes, ¿no? Y tenemos regiones como la Mosquiti hondureña, regiones como Tocoa, donde la presencia del Estado realmente es muy reducida, y parte de lo que estamos viendo también, la penetración de crimen organizado y todo esto, es esa fragilidad del Estado. A nivel centroamericano, ¿no? Tenemos actualmente Nicaragua ya abiertamente se quitaron la máscara que había hasta hace poco fingiendo democracia, ya no partido único establecido por decreto. Salvador, ya hay también una tendencia del presidente Bukele al anuncio de una elección indefinida, ¿no? Sería la tercera elección. ¿Cuáles son, a nivel de derechos humanos, de los países de la región los que más preocupan actualmente en ese deterioro que podría estarse dando? Un amigo mío me dijo una vez que la única persona que sabe el sabor del chicle es quien lo tiene en la boca. Entonces yo tengo mucha cautela en el momento de comparar realidades, porque cada uno tiene su sabor distinto. Pero obviamente mencionaste Nicaragua, que se ha vuelto como modelo de la dictadura en la región. Pero luego en El Salvador tenés otro sabor de chicle. Otro modelo, sí. Que también es dictadura. Creo que necesitamos acostumbrarnos a decirlo. Cuando una persona consolida el poder, captura todo el poder del Estado, que en teoría debería ser un poder de la gente. Sí, el poder más distribuido. Más... Controla, y no hay ningún contrapeso. Entonces en El Salvador se tiene también otro modelo de dictadura. A mí, en línea lo que decía Carlos de la expectativa de que uno a ser acusado puede tener el derecho de defenderse. En una dictadura, el presidente asume el poder de decidir quién es culpable y quién no. Y eso es lo que ha pasado en El Salvador. Y en Nicaragua. Y en Nicaragua. Fue interesante en el momento, al inicio del régimen de excepción en El Salvador, nosotros creamos una plataforma en línea para que la gente pudiera denunciar abusos de poder. Y nos caían como 400 casos en una sola noche. Entonces lo que hicimos es organizar un call center con el equipo legal para tratar de contactar a todas las personas que nos habían denunciado abusos.
Y fue muy interesante la experiencia y doloroso para el equipo, porque cuando contactaron a las familias que tenían familiares que fueron detenidos injustamente, le explicamos que bajo el régimen de excepción su familiar no va a salir pronto. Y la reacción fue enojarse con nosotros, con nuestros abogados, porque la gente tenía la expectativa de que si su familiar fue detenido injustamente, la corte le iban a dejar en libertad. Entonces, me llama la atención porque también existe esa narrativa de que no funcionaba nada antes. Las instituciones no sirven, pero sí la gente en El Salvador tenía la expectativa que la corte, a ver un caso de una detención injusto, lo iba a colocar en libertad. Ahora no es el caso. Le pongo el ejemplo de Ruth, nuevamente, nuestro colega. La última vez que la vimos, que fue en junio del año pasado, le llevaron a la audiencia de medidas y ella gritó, yo quiero un juicio público. ¿Por qué? Porque es inocente y quiere derecho a defenderse. Y en cambio el Estado declaró bajo reserva total su caso. Entonces, una persona, quizás en el caso de Ruth, yo sé más directamente, no le teme el juicio, teme el sistema que ha sido cooptada en su contra. Y esa es la experiencia de las familias en el régimen de excepción. Después de hablar con nuestros abogados y enojarse con ellos, fueron a los centros penales a buscar dónde están. No recibieron una respuesta. Ninguna respuesta. Fueron a la PDH, la Procuraduría de Derechos Humanos, que es como CONADE de acá, ignorados. Fueron a la Fiscalía, hasta no solo ignorados, fueron estigmatizados, atacados, criticados, son familias de terroristas. Fueron a la Procuraduría General de la República, la Defensoría, lo mismo. Y meses después regresan a Cristosal y se dan cuenta que las instituciones creadas para proteger sus derechos han sido capturadas y cooptadas en su contra. Ahora no sirven para proteger los derechos de la gente, sino los intereses y órdenes del dictador. Entonces, uno, como decíamos, en un contexto tan doloroso como la violencia que se vivió en manos de la pandilla en El Salvador, uno puede en principio aplaudir una respuesta contundente del Estado. Pero rápido uno encuentra otra realidad. Y todos estos temas de derechos humanos, debido proceso, son abstractos hasta que tu vida y tu libertad depende de ello. Y en dictadura realmente uno ya no está ante un Estado de Derecho, que significa leyes, está ante un Estado de un solo hombre, que toma las decisiones que afectan a todos. Entonces creo que esa es la lectura que damos ahorita en la región. Igual en el mundo hay una tensión entre fuerzas autoritarias y fuerzas democráticas. Presidente, vámonos un poco a la región, a la historia, pasémonos un poco la frontera del Tratado de Paz. Vámonos allá a los años 40, 30, ¿no? Recordemos cómo en esa época teníamos dictadores en toda la región centroamericana, dictadores militares además en toda la región centroamericana, que no hacían democracias, que llevaban y decidían quién era culpable y quién era inocente. Nuestro gobierno, nuestros países son muy buenos para poder aprender de la experiencia de los otros y copiar modelos para bien y para mal, ¿no? Hay un peligro de que el resto de la región termine copiando estos modelos de Nicaragua y El Salvador en el resto de Centroamérica. Hay señales de preocupación, pero yo también veo señales de optimismo. La democracia es una lucha. La democracia también, creo yo, no es algo que solo hacen los políticos, es algo que hacemos las personas, los ciudadanos. Y todos los días tomamos decisiones en eso. ¿A qué me refiero? Yo, por ejemplo, cuando estuve como presidente de mi país, a mí me tocó, iniciando nomás, por ejemplo, ver cómo llegaban de Nicaragua muchos de los estudiantes en el 2018 por las manifestaciones, pero llegaban cruzando la frontera, ya fuera heridos, muchas personas, perseguidos, periodistas, porque ahí ya es cuando se ve esas manifestaciones de opresión, de que la gente no puede opinar y es perseguida por sus opiniones o por su actividad en democracia. Vuelta al tiempo, yo también colaboro con una organización que se llama Casa de Centroamérica en Ciudad de México, y ahí tenemos personas exiliadas de Nicaragua, periodistas, estudiantes, profesionales de El Salvador,
personas que han tenido que dejar porque no, por su seguridad, defensores de derechos humanos, defensores del ambiente, de comunidades indígenas y de Guatemala. Pero vea, también por eso digo que hay motivos de preocupación, pero motivos de optimismo. Veamos el caso de Guatemala. Recientemente, el presidente Arévalo, en Guatemala, que fue a las urnas y votó y eligió democráticamente un presidente y la gente defendió ese voto, el presidente optó por una ruta de respeto a la Constitución y también una ruta democrática para hacer un cambio que parecía fundamental, el cambio en la Fiscalía General. Estamos hablando también del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque había una Fiscalía General que había sido condenada por los Estados Unidos, por Canadá, por la Unión Europea, que era la figura que perseguía a muchísimas personas. Se usaba la criminalización. Personas con prisiones preventivas de 4 años. Al mismo presidente. Periodistas. Zamora. Periodista Zamora, 4 años, casi 4 años en prisión, sin un juicio. O en prisión preventiva, defensores del ambiente en prisión. Mismos fiscales que no querían seguir esas órdenes corruptas que tuvieron que salir, o jueces, salir del país. Pero creyendo en la democracia y en el proceso constitucional, se cambia la fiscalía. Y cambia el modelo institucional en Guatemala. En Honduras, con las complejidades que tiene, porque todas las tenemos, pero el pueblo hondureño apostó por las urnas, por ir a las urnas, por respaldar la democracia. En mi país vamos y votamos por nuestros gobernantes, podamos estar de acuerdo o no. Entonces, sí hay señales de esperanza. Centroamérica, como lo decía con el proceso de paz, pudo hacer un proceso de paz propio, o puede hacer este tipo de cosas que menciona. O sea, esa capacidad de hacer cosas extraordinarias, las tenemos. A veces extraordinariamente malas, pero a veces también extraordinariamente buenas. Hay que agregar quizás entonces, presidente, que así como los gobiernos tienen la capacidad de copiarse modelos y de aprender uno a otro, también los pueblos. Correcto. También los pueblos están aprendiendo de la experiencia de los otros pueblos. O sea, todos tenemos ahora la experiencia de Nicaragua, sabemos lo que pasó, la experiencia de El Salvador, sabemos lo que pasó y podemos trabajar y prepararnos para prevenirlo en nuestros países. Es correcto, y yo veo esperanza. También otra iniciativa que trabajamos, que es con la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado. Iniciamos en Centroamérica el esfuerzo de luchar por la seguridad, para llevar seguridad con gobierno, sociedad civil a las comunidades, pero hacerlo desde la democracia, con los derechos, usando, sí, tiene que haber la parte policial, la parte represiva, pero tiene que haber otras cosas. Y eso debe ejercerse desde los derechos. Eso empezó como algo centroamericano, luego tuvo que hacerse mesoamericano por la demanda que había, luego terminó siendo lo que es hoy es una iniciativa latinoamericana y del Caribe, que sale de Centroamérica. ¿Para qué? Para trabajar con sociedad civil, con prensa, con gobiernos. Se lanzó en febrero del año pasado, casualmente en Guatemala. Entonces eso da esperanza, porque hay mecanismos donde la gente quiere actuar, quiere participar. Pero lo hemos hablado acá, el problema es que cuando hablabas de la historia de Centroamérica, antes la dictadura llegaba por la vía militar generalmente, un golpe contra elecciones. Hoy en Centroamérica y en el mundo democrático, la democracia se erosiona desde dentro de la democracia. Generalmente algunos movimientos, muchos populistas, con promesas, atacando a la propia democracia, llegan electoralmente a la democracia y ya desde la propia democracia se empieza a erosionar hasta que la democracia desaparece. Ya no es el golpe de Estado aquel con militares. Un líder fuerte, ¿no? Ahora muchas veces se llega al poder y paulatinamente se erosiona la independencia de poderes, la libertad de la prensa, se erosionan las garantías hasta que, y lo vimos en el caso reciente de Nicaragua, cuando ya hay casi una proclamación de dictadura. No va a haber elecciones acá. Y eso no es algo que se pueda retrotraer, no se puede echar para atrás. El pueblo no es como que podemos decir, no llegamos a la dictadura, no nos gustó, devolvámonos. Cuando se está ahí ya es demasiado tarde. Y requiere una vigilancia constante de medios de comunicación, de sociedad civil y de la comunidad internacional. Vámonos a la pausa. Al regresar vamos a hablar de migración, que es uno de los temas también de la región más importantes y de mayor trascendencia para todo Centroamérica. Usted está viendo Más Conscientes, ya volvemos.
La verdad puede cambiar un país, despertando su conciencia. En ICN servimos al ciudadano, no al poder. Nuestro periodismo investiga con pruebas, no con rumores. No opinamos, comprobamos. En un país donde tanto se oculta, la verdad es incómoda para los mentirosos. Elige la verdad en ICN Noticias por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Más que un amigo, es el espacio donde tenemos tips y tutoriales para que tu peludo sea el protagonista de su propio videoblog. 0 pulgas, puro talento. Acompáñanos, te damos las mejores recomendaciones para que sus paseos sean wow-tásticos, sin mordidas en el intento. En nuestras reseñas te decimos la verdad sin ladridos. Analizamos todo para que te conviertas en un dueño perfecto. Más que un amigo, tu dosis semanal de amor perruno, todos los domingos a las 9 de la mañana, solo por ICN, una nueva conciencia. La gloria no nace bajo los focos, se forja bajo la sombra del esfuerzo. Es el latido del músculo contra el silencio, la raqueta contra el vacío, la piel contra el hierro. Aquí se construyen las victorias que aún no has visto. ICN Sports te cuenta esa historia, la de quienes escriben el deporte dentro y fuera del juego, en todas las canchas. Vive el deporte por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Consciente de ICN. Esta mañana estamos conversando sobre la región centroamericana. En este bloque, la migración es uno de los temas más importantes. No se puede hablar de la región centroamericana sin tocar el tema de la migración. Hay todo un muro ya en Estados Unidos en contra de la migración. Hay toda una política. Hemos visto en el estudio del ERI cómo se ha reducido. Y esa reducción de la migración no tiene que ver con que las causas que motivaron en primera instancia desaparecieron, sino más con resultado de las políticas represivas del gobierno de los Estados Unidos. ¿Sigue siendo un problema para la migración o cómo esto está cambiando actualmente, presidente? Bueno, con las políticas actuales el flujo migratorio se ha disminuido, pero yo creo que habría que ver. La migración yo no la pondría de entrada como un problema. ¿Por qué lo digo así? Porque tenemos una Centroamérica fuera de Centroamérica. Realmente hay millones de centroamericanos, particularmente en los Estados Unidos, y ojo, contribuyendo a la economía de los Estados Unidos. Es que el aporte de los latinos en Estados Unidos es una de las más grandes economías del mundo. Pero además, el aporte de los centroamericanos en los Estados Unidos se convierte en remesas que son de las principales actividades económicas para muchos de nuestros países. Entonces ahí digamos que hay un fenómeno. Yo no le llamaría problema porque pasaríamos a otro fenómeno. Y lo he visto, que también es que a veces la forma con discriminación que se trata al centroamericano. Yo creo que eso también tenemos que hablarlo y reivindicarlo porque los centroamericanos y las centroamericanas merecemos respeto también por la labor que hacemos para el crecimiento de las economías de nuestros países y de otros países. Es un fenómeno complejo. El crecimiento de la migración de Centroamérica hacia otros países tiene su origen particularmente en los conflictos armados. Las primeras personas que salen por los conflictos, luego se generan núcleos, diásporas. Cuando hay familiares es más fácil ir a migrar. Y también de las propias catástrofes a veces ambientales, inseguridad en la región o la necesidad económica de prosperar. Que necesitamos economías más bollantes. Volvemos ahí. No es un fenómeno de una variable que uno dice, o que un político dice, yo resuelvo esto con una varita mágica. Son problemas complejos que creo yo deberíamos dialogar regionalmente y
con nuestros socios como los Estados Unidos para trabajar de una forma más integral. Hubo un cambio en la atención de un gobierno al otro, porque en el gobierno de Biden había más, llamaban atención a las causas estructurales de la migración. El gobierno de Trump está el tercer país seguro como una oferta. ¿Cómo está atendiendo la región centroamericana con esta nueva administración? ¿El tercer país seguro es nuestra política migratoria? Bueno, creo que lo que se ha generado es una política drástica para procurar reducir cualquier tipo de migración. Yo me preguntaría cuál es la sostenibilidad de ello. El propio modelo económico de los Estados Unidos requiere del trabajo de las personas migrantes. Muchas de las economías de los estados requieren de muchas personas, y ahí es donde muchos de nuestros compatriotas llenan esos puestos de trabajo, sea muchas veces en servicios domésticos, en el sector de alimentos y comidas, en el sector de transporte. Ahí están los centroamericanos moviendo esa economía. Lo ideal, pero en el mundo de los ideales, que tuviéramos una posición común también centroamericana, como se tuvo en algún momento en los temas, hablemos nos guste o no, por ejemplo, los temas de Tratado de Libre Comercio, que había una posición de bloque. Pero otro, entender las sinergias. Países, por ejemplo, que crecen mucho, un país que hoy el que más crece de Europa, España, ha generado lo que llaman rutas seguras de migración, porque saben que son poblaciones que vienen decreciendo, la población europea no está creciendo, son cada vez menos, pero para crecer necesitan trabajadores. Entonces crean rutas de migración seguras, en las cuales en los países de origen pueden incluso entrevistar personas o hacer procesos para que la gente vaya a trabajar. En áreas económicas también que requieren cierta atención. Yendo hacia el mundo de las organizaciones de la sociedad civil, las fuentes de financiamiento en este cambio geopolítico que estamos viendo para organizaciones como Cristosal, como otras organizaciones también que tienen temas de derechos humanos y sociedad civil, se están perdiendo. Ya no hay las mismas fuentes de hace 10 años. ¿Cómo se está llevando ese cambio dentro de las organizaciones y cómo eso afecta esta búsqueda de institucionalidad que está describiendo el presidente Alvarado? Pues nosotros, después de las elecciones en Estados Unidos, dimos una lectura a la nueva realidad, ¿verdad? Y la conclusión nuestra fue de que una organización de derechos humanos independiente como la nuestra no puede esperar financiamiento de un gobierno. Entonces, nosotros hicimos cambios muy rápidos para reestructurar la organización y buscar nuevas formas de financiar, pero fue doloroso. En una buena parte fue doloroso porque perdimos recursos para la respuesta humanitaria. Que fue para dar una respuesta humanitaria necesita una cantidad de recursos, y nosotros en los años hemos atendido a miles de personas desplazadas internos. Entonces, lo que vemos en la región es un impacto muy grande por el tema que menciona de migración. Por ejemplo, la gente que sale con necesidades de protección ya no reciben una respuesta porque ya no hay financiamiento para programas de refugio o para personas desplazadas internas. Esa es una de las pérdidas que tenemos nosotros en cuanto a el retiro de financiamiento de gobiernos de la región. Y creo que otra vez con el vínculo al tema migratorio, cuando nosotros no tenemos como sociedad civil habíamos hecho un rol de complementario al Estado. Los estados tienen la responsabilidad primaria de proteger a la gente, a los desplazados internos, y luego cuando una persona cruza una frontera, pues darle protección a refugio. Y la gente, por ejemplo, que sale ahora de El Salvador, los exiliados buscando protección afuera, ya no piensan ir a Estados Unidos. Porque la alianza que tiene el presidente Trump con el presidente Bukele no da seguridad de que uno que está huyendo persecución, tratando de evitar las torturas en los centros penales, va a poder recibir una protección. Ahora los destinos son México, España y otros. Nosotros hemos hecho una investigación sobre persecución política en El Salvador. Analizamos más de 250 casos. Hay todavía 86 personas presas políticas en el país. Y luego casos emblemáticos como Ru, que mencioné, pero también hay otro, como el caso del asesor de seguridad del presidente Bukele, Alejandro Mason. Él denunció la corrupción en el partido. Y en X, la plataforma, las redes sociales, el presidente ordenó su captura, fue desaparecido, fue torturado y ejecutado.
Entonces manda mensajes a la población de que no es solo confrontar un juicio, es arriesgarse en las cárceles donde la tortura es política del Estado, ha producido cientos de muertes. Entonces el temor de la población es real. Vamos a Honduras, porque nosotros estamos atendiendo casos de desplazamientos grandes. Hemos visto familias enteras, como una comunidad allá al norte de Cortés, 25 familias que fueron desplazadas por violencia. Y en Honduras hay 3 marcos legales de protección. Uno es del MP, que tiene la responsabilidad de proteger a testigos. Otro es la nueva ley de desplazamiento interno y luego una ley para proteger a defensores. Pero la realidad de la gente que necesita protección, a pesar que está escrito en papel, no encuentra recursos suficientes. Y vamos al primer tema, de confianza en instituciones. Si la población no puede confiar de que en un momento de crisis, de necesidad de protección de la vida misma, no pueden ir al Estado a recibir una respuesta mínima. Entonces, ¿en quién? ¿En quién confían? Tengo una pausa más que cumplir. Al regresar de la pausa, y bueno, ya nos está acabando el tiempo también, así que vámonos a la pausa. Usted está bien más consciente. La fundación nace en vista de las carencias y la necesidad que hay en el ambiente. Y el 4º año pues ya no tenía dinero, llegué a la quiebra económica total. Soy un sobreviviente, somos resilientes. Yo digo, los guerras no nos rendimos, los guerras somos resilientes. Tuve la bendición de poder ver la muerte a través de otros ojos. Gracias a ese niño que trabajó, yo soy quien soy. El orden no comienza con el gobierno, no comienza con las calles, comienza con tu mente. Si a tu niña le sientes los ganglios inflamados, o si lugares de su cuerpo se ven morados, si le ves un ojo un poco blanco, o si sufre vómitos de vez en cuando, si le ves pálida la carita, o si sangra repentinamente la naricita, para prevenir que sea algo peor, lo mejor es correr al doctor. Esta canción tiene 6 de los 12 síntomas del cáncer infantil. Repásalos en familia, en la escuela y en tu comunidad y ayuda a salvar vidas. Un mensaje de la Fundación para el Niño con Cáncer y este medio. Y gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Se nos ha acabado el tiempo ya. Antes de dar el paso para finalizar, les recuerdo, después de este programa viene Doctor Talks, que es con ICN. Después de los comerciales ya comienzan los doctores. Ahora, presidente, vamos a cerrar con usted en los últimos segundos que nos quedan. ¿Qué consejo le daría a la nueva generación de líderes que viene en la región centroamericana para atender toda la dimensión de estos problemas? Bueno, ahora que en el corte no va a decir algunas cosas que yo comparto, que es no robar, cosas muy básicas, no perseguir a los opositores. Yo creo que eso suena básico, pero yo incluiría una cosa que creo que es importante. La esperanza. ¿Dónde está la esperanza? La esperanza yo le sugeriría a la gente no la depositen en una persona o en alguien. La esperanza deposítenla en sí mismo, en su comunidad, en lo que cada uno puede hacer por su comunidad, por su país, por su región. Ahí es donde está la verdadera esperanza. ¿Y por qué yo les comparto? ¿Por qué yo defiendo la democracia? ¿Y por qué me interesa estar en estos espacios? Porque yo creo en que las personas tenemos derecho a pensar libremente, a transitar libremente, a hacer de nuestra vida, ojalá, lo mejor que queramos.
trabajando con salud, con las personas que amamos, con nuestras familias y en paz. Por eso vale la pena pelear. Se nos acabó el tiempo ya. Muchas gracias, presidente. Gracias, Nova, por habernos acompañado también. Y gracias a usted por estar con nosotros. Le recordamos, próximo lunes, 7:30 de la mañana, aquí en ICN. Yo soy Oscar Estrada y esto fue Más Conscientes. Muchas gracias por habernos acompañado. Feliz fin de semana.